los 50 y los 60 años y fuertemente sindicado. Un médico que tiene que desplazarse a diario una media de 50 kilómetros para ejercer su trabajo, a pesar de que no tiene un salario digno ni unas condiciones laborales adecuadas. Esta es la radiografía que se extrae del primer estudio de médicos rurales en nuestro país que se acaba de presentar hace unos días. Para hablar sobre ello estamos con el doctor José Manuel Cucalón, que es médico de familia y vocal de atención primaria rural en el Colegio Oficial de Médicos de Zaragoza. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes, encantado. Además de los datos que ya hemos adelantado, ¿cuál es el perfil tipo del médico rural en nuestro país? Como sabemos, la medicina se está feminizando y en el colectivo concretamente de médicos de familia tendríamos ahora un 75% de sexo femenino, de mujeres. Pero en la zona rural todavía se mantiene una cierta mayoría, aunque va cambiando poco a poco conforme pasan los años, todavía hay una mitad de compañeros masculinos, hombres. Por tanto, podríamos decir que efectivamente el perfil del médico rural todavía es predominantemente masculino, aunque efectivamente se va feminizando poco a poco. Y el otro dato importante es la edad. Un tercio de los médicos que ejercemos en el mundo rural tenemos más de 60 años. Y podríamos decir que hasta 2/3 están por encima de 50 años. Tan solo un 14% tienen menos de 40 años. Por tanto, estamos viendo cómo la sustitución, el reemplazo de los compañeros mayores se ve muy disminuido por la poca población de médicos que tenemos en edades más jóvenes. Y por tanto habría que decir que el principal problema va a ser la descapitalización, la desaparición de muchos médicos rurales, puesto que en 5 años se puede jubilar un tercio, en 10 años se puede jubilar la mitad o más, y por tanto habría que avisar a muchos alcaldes de que se van a ir quedando poco a poco sin médicos de cabecera, con la trascendencia que tiene el perder precisamente este servicio sanitario en la zona rural. ¿Cuáles son las consecuencias a medio y largo plazo de este tipo de médicos, ¿no? de esta medicina rural? Sí, efectivamente, como decimos que es añosa, la población es añosa, es veterana, envejecida, a nivel de planificación es fundamental, por cuanto tenemos que suponer que en cuestión de 5 años se va a jubilar un tercio del colectivo y en cuestión de 10 años se pueden jubilar hasta 2/3 del colectivo. Si no tenemos un sistema de reingreso de facultativos, no tenemos un turnover, no tenemos una reposición de efectivos, y por tanto habría que avisar ya a muchísimos alcaldes que pronto se van a quedar sin médicos porque no tenemos esta capacidad de sustitución de unos facultativos por otros. Es un problema, puesto que no solamente tendría que ver con la despoblación o la descapitalización del médico, sino que se une, por ejemplo, la despoblación de muchos núcleos rurales que van a perder al médico, es decir, pierden un servicio más. Y esto motiva que poco a poco se vayan perdiendo otro tipo de servicios básicos para esa población y por tanto al final desaparezca la población. Porque la población evidente vive donde hay servicios, donde no se dan servicios, efectivamente la población pues aguanta muy poquito tiempo, al final se van envejeciendo, que es lo que pasa por ejemplo en comunidades autónomas como Aragón, Castilla-León, Castilla-La Mancha, Extremadura, en donde tenemos muchísimos pueblos, pero todos ellos muy pequeñitos y enormemente dispersos y envejecidos. Es decir, solamente hemos conseguido fijar a aquella población pensionista. Tiene muy poco futuro ese pueblo. Pues en este caso pasa lo mismo. Se va a ir el servicio sanitario y detrás del servicio sanitario van a ir desapareciendo otros servicios que traen, insisto, como consecuencia la despoblación. Un problema bastante importante. Otra de las deficiencias que destaca en el estudio es la falta de formación médica continuada. ¿Qué supone todo esto para los médicos rurales? Bueno, en principio decir que un médico es médico hasta que se jubila o hasta que fallece. Y por tanto debemos tener permanente actualización. Los cambios científicos, los cambios técnicos y tecnológicos hacen que, si queremos prestar una atención de calidad a nuestros ciudadanos, estemos plenamente actualizados y capacitados para poder ofertar esa actividad sanitaria. Todos los que trabajamos en el ámbito rural tenemos muchísimas más dificultades para acceder a una formación continuada que, como no puede ser en turno laboral, en horario laboral, puesto que estamos todos ejerciendo la asistencia sanitaria, estamos todos en la consulta, tienen que ser por las tardes. Los problemas de los desplazamientos, los problemas de las guardias, la atención continuada que se hace en la zona rural, hace muy difícil que precisamente este tipo de profesionales
tengan en igualdad de condiciones acceso a esa formación continuada. Con lo cual es un colectivo que se va desfasando cada vez más. Y eso es un problema, pues, si queremos prestar una asistencia de calidad a la población. Más retos y más problemas a los que se enfrentan es, por ejemplo, la falta de digitalización o, como comentábamos al principio, el tener que desplazarse 50, incluso hasta 200 kilómetros para ejercer su trabajo. Háblenos sobre ello. Sí, yo creo que uno de los problemas que está encima de la mesa, aparte de la descapitalización profesional, es decir, que nos vamos jubilando poco a poco, es que nos tenemos que desplazar y esto nunca se ha tenido en cuenta. Hay muy poquitas comunidades autónomas que indemnizan este concepto de desplazamiento obligatorio de los médicos rurales a su puesto de trabajo, y cuando se indemniza muy poquito, no se tiene en cuenta. Baste decir que en todos los informativos se está hablando ahora del precio que está teniendo la gasolina o el gasoil, y estamos viendo cómo colectivos que viven también en la carretera, como son los transportistas, se están quejando de que efectivamente su margen de beneficio disminuye porque aumenta mucho el gasto en combustible. Imagínese lo que supone el combustible de cada semana, de cada profesional que se marcha a trabajar a la zona rural y que por término medio hace 30 y 30, 60 kilómetros, o 50 y 50, 100, o 100 y 100, 200. Es decir, el gasto puede llegar tranquilamente a suponer una cantidad entre 200 y 300 o 400 euros solo en combustible que se gasta el médico rural. Aparte, lo que sería el gasto del propio coche, o los arreglos del propio coche, o los seguros para tener seguro de accidentes, seguro a terceros, etcétera, etcétera. Todo eso supone un monto, un coste total que no está en absoluto compensado por la administración. Por tanto, es un aliciente muy pobre, digamos que es un hándicap para todos aquellos nuevos profesionales que se incorporan a la medicina de familia, elegir este tipo de plazas en donde tenemos una mala compensación del desplazamiento o una nula compensación, tenemos problemas tecnológicos o de digitalización, tenemos aislamiento, soledad, porque trabajamos no en equipos, sino de manera individual, y por si fuera poco, como decíamos antes, pues efectivamente con muy poquitos medios, es decir, sin formación continuada, con lo cual hace muy poco apetecible la elección de este tipo de plazas. Salarios bajos, el coste del desplazamiento sale de sus bolsillos. ¿Les ha sorprendido alguno de los datos que arroja este estudio? No, porque los médicos rurales ya sabíamos lo que estamos haciendo. Es decir, no creo que nadie se sorprenda por decirle a la población que desde hace muchísimos años, por no decir siempre, el médico rural ha soportado él mismo los gastos de desplazamiento y que ha tenido difícil acceso a la digitalización, casi siempre los últimos, y que además tiene, pues, peores condiciones para acceder a la atención continuada o a la investigación, por mor de las propias características del trabajo. Es decir, todo esto al médico rural no le sorprende. Lo que le sorprende es que la administración no tenga en cuenta este tipo de problemas que se presenta la medicina rural y que están produciendo que no se produzca un turnover, un suplemento de compañeros al mercado laboral. Y por tanto es poco apetecible esta plaza. Por eso nos vamos a quedar seguramente en poco tiempo sin médicos rurales. De hecho, usted en la presentación del estudio comentaba que los médicos rurales se sienten desasistidos. ¿Por dónde pasarían las soluciones para revertir esta situación antes de que ocurra lo que acaba de comentar? Sí, lo que está ocurriendo actualmente es que ponemos a un problema complejo y multivariante, le intentamos dar una solución, como siempre, simple, que es lo que llamamos, pues, un apaño, una chapa. Intentar poner un pequeño problema, una pequeña solución en el desplazamiento no soluciona el problema global de la medicina rural. Por tanto, nosotros hemos dicho que lo que necesitamos es un plan nacional en donde se contemple problema de estructura, problema de organización y problema de recursos humanos y, por supuesto, de financiación. Es decir, tenemos que intentar arreglar todos los problemas que durante años atrás hemos ido parcheando. Hemos ido poniendo alguna pequeña solución simple, pero no acabamos de arreglar el sistema.
no solamente el sistema rural, sino el propio sistema de medicina de familia, la atención primaria española, está en riesgo. Y está en riesgo precisamente porque la estamos sobrecargando y estamos volviendo otra vez a una actuación que nos recuerda los ambulatorios de los años 80, ¿no? Total y absolutamente masificados. Quiero decir que seguramente una solución simple no vale. Necesitaríamos un plan nacional en donde se contemplen todas estas variables que son las que le estaba comentando con anterioridad. Pues esperemos que este estudio sirva para hacer presión y que ese plan nacional llegue cuanto antes. Muchísimas gracias por atendernos, doctor. Un placer, ha sido un placer. Gracias a ustedes.